toca repasa. Sí, vamos a hacer un repasito. Hoy ¿Repaso toca o un tema repaso. nuevo? Ah, repaso. No, 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 no. Repaso de los temas que ya hemos ido desarrollando. ¿Ya? A ver. Ya. Vamos a ver estos puntos, ¿no? ¿Qué son los océanos? ¿Ya? Son masas de agua salada depositados en depresiones. Eso es lo básico que tenemos que saber. Hay lugares en el océano, en los océanos, porque son varios océanos que hay en el continente, bueno, en el planeta Tierra, son varios océanos, están sobre una depresión. Nosotros estamos viviendo en la parte continental, en las partes elevadas, ¿ah? Porque si no existiera agua, sería un gran Profe, precipicio. Dime. falta lo que es escrito porque dice la ciencia que los estudia y está en negro. Claro, la ciencia que los estudia es la oceanología, ¿ya? Veamos aquí, importancia de los océanos, es fuentes de agua porque los océanos al evaporarse, bien, llegan las nubes y las nubes que generan caída de agua, ¿no? Agua dulce. Mira, el agua salada se evapora y cuando se condensa, al momento de caer a través de las lluvias, cae agua dulce. O sea, es como si ese proceso de evaporación se purificara el agua, ¿no? Purificara el agua. Regula el clima mundial, fundamenta el ciclo hidrológico, es una fuente de alimentos, fuentes de minerales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es un gran depurador mundial, es el riñón del mundo, como ya habíamos hablado. El riñón es un depurador en el cuerpo, ¿no? En los océanos se depositan todas las aguas que se producen en el continente, que vienen de los ríos, los lagos, etcétera, ¿no? Y ahí también se va, ¿qué cosa? Las aguas servidas. ¿Qué son las aguas servidas, alumno? Las aguas que salen del desagüe. Y ya, esas son aguas Casi digo servidas. las que están en la tetera, profe. No, esa es hervida, esa es hervida. Bien, características del océano. Tienes temperaturas, varían entre los 30 hasta los -2 grados centígrados. ¿Ya? Va a depender en la ubicación en donde se encuentren estas aguas. ¿Ya? Composición química, 96.5% del agua es salada. ¿Ya? Es salada. El componente más abundante que existe en el agua de los océanos es el cloro, por si acaso. No es la sal, el sodio es 31%, el cloro es 55%. Tiene 35 gramos por litro de salinidad promedio en las aguas de los océanos. Hay aguas más saladas que otras, ¿ya? Coloración es de acuerdo al fitoplancton, de acuerdo a los microorganismos que actúan o que se encuentran en los lugares, ¿no? ¿Qué es lo que más tiene un océano, dijo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más tiene un océano, dijo? Tiene el cloro. El cloro es el componente químico más abundante en los océanos, el 55%. Y solo tiene un 31% de sodio, que es la sal. Movimiento de los océanos, tenemos las olas, las corrientes marinas, ¿no? Las corrientes se originan básicamente por los anticiclones y forman parte de los grandes movimientos circulatorios. Pueden ser corrientes cálidas o corrientes frías, ¿no? Cuando se alteran las corrientes acá en el Perú, ¿ya? Se produce un gran fenómeno, el fenómeno del Niño, el causante de la extinción de muchas culturas en la historia del Perú. Este es el fondo oceánico, ¿ya? Ese es el fondo oceánico. Acá tenemos las plataformas continentales. Estas son las plataformas continentales, ¿ya? Luego son como especie de mesetas junto a las costas que se extienden a unos 200 metros de profundidad. Y luego viene el talud continental, con fuerte pendiente. Ahí está, ya, el talud continental. La llanura abisal, es inmensa llanura. Esta es la llanura, ¿ya? Las dorsales oceánicas son estas que están acá, que se forman por el choque de placas, ¿ya? Y las fosas marinas son estas que están aquí. Son las partes más profundas de los océanos, ¿ya? La fosa más profunda de todos los continentes se encuentra en las fosas de las Marianas en el Océano Pacífico. Ahí están los océanos. Tenemos el Pacífico, Atlántico, Índico, el Atlántico, el Ártico y el Antártico. Bien. Acá están, ¿no? Pacífico.
algunas características. Es el más antiguo, el Océano Pacífico, es el más grande, también el más tectónico. ¿Por qué? Porque se ha formado a través de movimientos tectónicos y por acción volcánica, ¿ya? Las fosas de las Marianas es el abismo más grande, que tiene más o menos unos 11.034 metros de profundidad, ¿ya? Para la PEC, para todos los países de Asia-Pacífico, es el océano comercial, solamente para el océano Pacífico, ¿ya? Pero en realidad el más comercial, la actividad más comercial es el Atlántico, que ves aquí. ¿Por qué el Atlántico? Porque este océano está compartiendo a dos continentes prácticamente, ¿no? Y un tercero que va por arriba. Entonces hay mayor actividad comercial. ¿Qué más? Otras características, el Océano Índico es el tercero más extenso, pero también es el más contaminado, ¿ya? Es el más contaminado. El Océano Ártico es un océano mundial llamado también Mediterráneo, ¿ya? Porque está entre dos continentes. Este es el lugar donde se encuentran los icebergs. Y el Océano Glacial Antártico es el más pequeño de todos los océanos, ¿ya? Aquí están los icebergs más grandes del mundo y hay un alimento específico para las ballenas aquí, ¿no? Es el krill, ¿ya? Es el krill. Los mares pueden ser mediterráneos, o sea, mares entre, acá por ejemplo, en esta parte que está aquí, aquí. Ese es un mar Mediterráneo. Está separada del océano. Está encerrada en continentes. Probablemente estos mares antes eran parte de los océanos, pero como tú sabes, las placas, como están siempre en movimiento, han encerrado estos mares y las han separado de los océanos, ¿no? Cuando habla de Mediterráneo, están entre continentes, ¿ya? ¿Qué mares mediterráneos conocemos? El Mar Rojo, el Mar Negro. Y los mares epicontinentales son los que están alrededor de los continentes, los que están más cercanos a los continentes, ¿ya? Tenemos los mares bálticos, el mar de Hudson también. ¿Qué más? Lagos. Lago es una porción de agua muy extensa que está dentro de la parte continental, ¿ya? Y una laguna es una porción más pequeña, ¿ya? Más pequeña. Hay diferentes formas de lagos, ¿no? Son masas de agua dulce que ocupan los grandes depresiones continentales. Pueden ser mares interiores, como los lagos de agua salada. El Mar Muerto es uno de los lagos más salados de todo el planeta Tierra y se encuentra en una depresión que está bajo 200 metros bajo el nivel del mar, ¿no? ¿Qué más? La ciencia que estudia los lagos es la limnología. Origen: lagos tectónicos formados por la corteza ocupando depresiones, ¿ya? Llamadas fosas o graben tectónico. ¿Te acuerdas el Graben y el Horst? De las fallas. Acá tenemos el gran lago tectónico que es el Maracaibo. El Titicaca es un lago tectónico, ¿ya? Formado por las fracturas del relieve, ¿ya? El Titicaca es un lago tectónico. ¿Qué más? El lago más grande del mundo es el lago Victoria. Acá están. Esta es la forma, la estructura que tiene un lago, ¿ya? Residuales son los lagos que se forman por remanentes de mares antiguos. O sea, el mar que digamos, vamos a ver aquí, ahí está. Esta es la forma, ¿no? Ese es un lago que antes era un mar, pero por el diastrofismo, ¿no? El movimiento de las placas, el cambio del relieve, se fueron encerrando en una parte continental. Estos lagos se llaman lagos residuales, que se forman de mares antiguos, ¿ya? Tenemos el mar Caspio, el mar Muerto. O sea, a un mar le llaman, son los lagos residuales, ¿ya? Axel está en depresión, no sé por qué estás en depresión, Axel, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, era un chiste con lo que dijo de antes, pero...
Ah, ya, está bien, está bien. Y los volcánicos son los menos abundantes porque están... Dime, Profesor, el color verdoso de las aguas marinas, ¿a qué se debía? por el fitoplancton. Ah, ya. Ya, el fitoplancton. Los lagos volcánicos están formados en los cráteres, en las bocas de los cráteres. ¿Ya? Bueno, volcanes obviamente que tienen que estar apagados o extintos, ¿no? Tenemos el lago Oregón, que es el más conocido acá en el continente americano. Son menos abundantes, ¿ya? Son menos abundantes. ¿Qué más tenemos aquí? Los lagos glaciares son los más abundantes, son los más frecuentes, ¿ya? Son los lagos más abundantes, se forman por los deshielos de los glaciares. Están en áreas de glaciares y nevados, o sea, están están en alturas, ¿ya? Están en alturas. El lago circular de montaña. Bueno, ¿qué más tenemos? El lago de Barrera, formado cuando el cauce de un río, mira, el lago de Barrera está formado por el abandono de un cauce de un río o cuando se ha obstruido un cauce. Aquí tenemos, ya lo habíamos mostrado antes, ¿no? Un río pasa por acá, hay caída de material aluvional, cierra el paso al río y se queda pues de esta forma, ¿ya? Los lagos de herradura son producidos, específicamente estos lagos están en la selva, ¿ya? En la selva baja sobre todo, en la llanura amazónica, donde se producen los meandros. ¿Qué es un meandro? Un meandro es un lago que ha quedado, un meandro es la curva, ¿ya? La curva sinuosa de un río. Cuando esa curva sinuosa de ese río se altera, ¿ya? Y se forma otro relieve, esto que antes era el cauce, queda como una especie de herradura, ¿ya? Llamado también lagos de media luna. Lagos artificiales, ya sabemos, es lo más fácil. Corrientes de agua, los ríos son corrientes de agua que se desplaza por el continente, ¿ya? Para desembocar ¿en dónde? En los océanos, puede desembocar ¿en dónde? En un mar, puede desembocar en un lago o también puede desembocar en otro río. Los riachuelos, etc. Tenemos partes de un río. La naciente, lugar donde nace el río, ¿ya? El cauce es la depresión del terreno, ese es el cauce, y el caudal es el volumen del agua de un río. No te olvides esa parte, ¿ya? ¿Qué es el caudal y qué es el cauce? El cauce es depresión y el caudal es el volumen de las aguas. El régimen es la variación del caudal. Cuando sube y baja el caudal, a eso le llaman régimen. Hay ríos de régimen irregular y de régimen regular. Irregular, ¿qué significa? Que este caudal o este régimen aumenta las aguas de acuerdo a ciertas estaciones, ¿ya? Por ejemplo, el río Chillón en verano aumenta la cantidad de agua y en invierno, ¿no? Parece como si estuvieses orinando y así pasa el agua. Poquito, un hilito, poquito, ¿no? El régimen regular son ríos que están abastecidos ya por las lluvias, por otros ríos, y simplemente su variación de agua no cambia, su régimen es regular. El río Marañón, por ejemplo, es uno de régimen regular. Confluencia, punto donde se encuentra la unión de dos o más cursos de aguas. Acá está, el punto rojo es una confluencia. El curso, ¿cuál es el curso? Es la distancia entre la naciente y la desembocadura de un río. Ese es el curso, ¿ya? Y tenemos el curso bajo, medio y el curso alto. Desembocadura es la parte final de un río. Un lugar donde un río desagua, ¿ya? Es el lugar donde un río desagua. Puede desaguar en el mar, en el océano o en un río. Hay dos tipos de desembocaduras, unas llamadas estuario y la otra delta. Estuario solo tiene un canal por donde desagua, y el delta tiene varios canales por donde desagua el río, ¿ya? O desemboca el río. Origen señala la naciente o inicio de las aguas de un río. Por ejemplo, el origen del río, de un río, es de origen
glaciar, de origen pluvial, de origen fluvial. O sea, ¿qué aguas alimentan a ese río? A eso le llamamos origen, ¿ya? Señala la naciente o el inicio de las aguas de un río y puede ser de origen glaciar, de origen níveo, o sea, nieve, lacustre, pluvial o fluvial. Desembocadura, destino final de las aguas de un río. ¿Ya? Ahí está. El curso, ya sabemos, es la distancia que comprende el lugar de origen hasta la desembocadura. Cauce es la cavidad por donde discurren las aguas. El caudal es el volumen de agua. El régimen es la variación periódica del caudal. La corriente es el desplazamiento continuo del agua, ¿no? Y la cuenca, región o territorio que es irrigada, drenada o recorrida por un sistema fluvial. Hay varios tipos de cuencas, ¿ya? Tenemos cuencas exorreicas, endorreicas y arreicas. Cuando los ríos desaguan sus aguas en el continente, se le llama endorreica. ¿En dónde puede drenar? Puede drenar las aguas de un río en un lago o puede drenar en otro río, pero está dentro del continente. Cuando las aguas de un río son drenadas en el océano, se le llaman cuencas exorreicas. Y cuando las cuencas o los ríos no desaguan ni en los continentes, ni fuera del continente, o sea, ni en los océanos, más bien se pierden y desaparecen en el mismo continente, se les llaman cuencas arreicas. ¿Ya? Bueno. Esos términos no va a venir, nos dijo que los da para que No. conozcan. Sí, esos términos Profe, no.